Hermanos, vamos a empezar con el resumen de la clase número 5, que se titulaba No contristar al Espíritu. Y vimos, hermanos, tuvimos la oportunidad de ir a misa el domingo pasado, cómo las lecturas tenían mucho, cómo se asemejaban bastante a lo que habíamos hablado, ¿verdad? De no entristecer al Espíritu. Así empezaba la segunda lectura, y también pues en la primera lectura vimos cómo Elías se había desanimado, ¿verdad? Pero cómo el Señor le manda ese alimento para que recupere fuerzas, hermanos. Y hacia nosotros, ¿no? Pues nos manda a su Espíritu Santo para que recobramos esas fuerzas, que nos fortalezcamos, ¿verdad? En Él. Bueno, pues hablábamos en la clase pasada que nuestra vida espiritual debe de ser trinitaria, unida e injertada en la Trinidad. Es decir, que es un encuentro continuo con el Dios Trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También veíamos cómo Jesús viene y se da como ofrenda para el perdón de los pecados. Cómo Él vino y pagó nuestra deuda. Cómo Él agarró todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Nos decía la lectura, ¿verdad? Y también cómo Él quiere que cómo Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere nuestra salvación. Y como también nos daba una promesa, que era la vida eterna, ¿verdad? Que es lo que Él nos tiene para nosotros, esa promesa. También veíamos cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba todo el tiempo, sino que llegaba, hacía su obra y se iba, ¿verdad? Mirábamos cómo en el caso de Amós, ¿verdad? Ahí con Sansón leíamos esa lectura, ¿verdad? Ese pasaje, que el Espíritu llegaba y se iba, porque pues si ellos no hubieran tenido el Espíritu, no hubieran podido hacer lo que hicieron. Pero también veíamos que en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu de Cristo se queda con nosotros. Y esto pasa, hermanos, Él se queda cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Y Él nos da la promesa que Él se queda con nosotros cuando nosotros lo aceptamos. Hablamos también de la resurrección, porque nosotros creemos en la resurrección, ya que Jesús mismo resucitó. También mirábamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo nos habla la venida del Espíritu Santo. Y es ese mismo espíritu que impulsó a los profetas en el Antiguo Testamento. Es el mismo espíritu el que impulsó a los profetas, el que se derramó en Pentecostés y el que tenemos nosotros ahora. Nos decía que el que ha nacido de Dios no peca, porque va a hacer siempre lo que le agrada. No vamos a querer hacer cosas que lo pongan triste, que lo desagraden. Para yo poderme considerar hijo de Él, tengo que hacer las cosas que a Él le agraden. También miramos cómo nosotros somos sellados por su Espíritu y cómo Él se entristece cuando nosotros no nos dejamos guiar por Él, y cómo nosotros, cuando no nos dejamos guiar por Él, nos vamos contaminando, nos vamos llenando de los malos deseos. También nos decía que por ese sello nos vamos a distinguir nosotros, porque Él ahí también nos pedía que arranquemos de raíz los enojos, las ofensas, los gritos,
todo, ¿verdad? Todo lo que no le agrada a Él. Él nos pedía que lo arrancáramos de raíz. Y nos pide que seamos buenos, compasivos y sobre todo que perdonemos, así como Él nos perdona a nosotros. Vimos cómo nos decía en su palabra que Él no se fija en lo que hicimos, lo único que Él tiene, lo que Él tuvo y sigue teniendo para nosotros es ese amor y esa misericordia. Nos decía que Él nos perdona todo, que Él nos quita el pecado y no se vuelve a acordar de ellos cuando Él ya nos quita ese pecado. También mirábamos que por más grande que sea nuestro pecado, si nosotros lo confesamos, Él nos los perdona. Rojos, dorados que estén nuestros pecados, Él los va a dejar blancos como la nieve. Estuvimos mirando las tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Mirábamos en esas tres parábolas en todo momento el amor y la misericordia del Padre. También miramos que el Espíritu Santo en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 11 al 13, nos decía cómo se manifestó, ¿verdad? El Espíritu, cómo se le manifestó a Elías ahí el Espíritu, ¿verdad? Nos decía que a él se le manifestó por medio de la tranquilidad, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos dice que él se manifestó por estruendos, ¿verdad? Estruendos, nos dice la palabra, pero sabemos que todo lo que viene del Espíritu nos va a dejar con paz, nos va a dejar tranquilos. Ahí es cuando nosotros vamos a saber que viene del Espíritu. Y también se nos decía en la clase que nosotros teníamos que estar atentos y bien despiertos para cuando llegue el Espíritu en nosotros, que nos demos cuenta y que no vaya a pasar de largo. Tenemos que estar muy despiertos, hermanos, y atentos para cuando llegue ese momento. Y también nos decía que así nosotros vamos a poder entender los llamados para estar listos para el caminar en la senda que Él nos marque. Ahora, hermanos, pues aquí se concluye el resumen de la clase número 5. Ahora vamos a ver la clase número 6 que se titula Los dones del Espíritu Santo. Nos dice aquí, como veíamos en la clase anterior, en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo viene a alguien, se queda permanentemente en esa persona que acepta al Señor. Ahí lo mirábamos, ¿verdad? Que nosotros, para que el Espíritu se quede, pues primero tenemos que aceptar al Señor nosotros. Aquí nos dice que vemos que es por obra del Espíritu Santo que la Virgen María concibe un hijo. Pues como nos dice, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, del 1 al 1, 30, 35, ¿verdad? Y es donde el ángel le anuncia que ella va a concebir un hijo y que va a ser por medio del Espíritu Santo, porque ella le pregunta que cómo puede ser eso si ella permanece virgen todavía, y el ángel le dice que todo va a ser por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace patente en el bautismo de Jesucristo. Es decir, pues que patente significa que ahí se manifiesta, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando Jesús es bautizado. Y nos dice aquí que es Él quien mueve y dirige toda la actividad de Jesús.
Vemos que el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, había predicho un período mesiánico. ¿Y qué es un periodo mesiánico? Mesiánico significa perteneciente o relativo al Mesías, al Mesías. En la religión se califica como un mesiánico todo aquello relacionado con Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador y Rey descendiente de David. Como nos dice aquí, el rey mesiánico es delineado en el capítulo 11 de Isaías. Es del linaje de David y sobre él reposará el espíritu de Yahvé. Nos dice en Isaías 11:2. Ahí es donde nos dice que el espíritu reposará. Reposará. En su visión profética, Isaías menciona 7 espíritus o dones que adornarán a ese rey mesiánico. Ahí nos dice, ¿verdad? En la palabra, si nos vamos más adelantito del 11:2, ahí vamos a ver eso que profetiza, ¿verdad? Elías. El cumplimiento de ese anuncio profético se realiza en Jesucristo, en el cual estos dones se manifiestan a lo largo de toda su vida. Ahí se manifiestan, ¿verdad? Nos dice que ese espíritu de Yahvé que reposa sobre Cristo es el mismo que Jesús, poco antes de su ascensión a los cielos, promete a sus apóstoles. Fíjense, hermanos, qué maravilla. El mismo espíritu que puso Yahvé en Cristo, ese es el mismo que él antes de su ascensión nos dice. Es el que le promete a los apóstoles y nos sigue prometiendo a nosotros también. Si podemos leer, por favor, Lucas 24:49. Amén. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos, ¿verdad? Que ahí se está refiriendo pues a ese paráclito. Él dijo, me voy, pero les dejo ese paráclito, ¿verdad? Si podemos leer, por favor, Hechos 1:4. Amén. Uh-huh. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí vuelve, ¿verdad? A decirle Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Dice, promesa cuyo cumplimiento se vio realizado el día de Pentecostés. Si podemos leer, por favor, Hechos 2, del 1 al 12, por favor. Amén. Viene el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones
de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, como cada uno de nosotros los oíamos hablar en nuestro propio idioma, entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Palabra de Dios. Te alabamos, Amamos, Señor. Señor. Muchas gracias. Ahí vemos, ¿verdad? Dice ese cumplimiento del que se venía hablando en el Antiguo Testamento, que se vio realizado ese día. Mirábamos en Hechos 2, del 1 al 12, que nos dice cuando llegó, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés. La palabra llegó en griego es sumplero, que significa alcanzar su cumplimiento pleno. Ahí cuando los apóstoles estaban reunidos, se cumplió esa palabra profética, donde dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. También nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hacer algo que no era posible humanamente, porque nos dice la Escritura que ellos se entendían y hasta ellos dicen que estaban asombrados. Ese día, luego de recibir el bautismo del Espíritu, los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas. En ese momento se manifestó el milagro de hablar en otras lenguas, porque probablemente, hermanos, ya era tiempo de que el mensaje del Evangelio fuera difundido. Entonces, hermanos, vemos nosotros como en la Escritura nos dice, el día de Pentecostés los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, pero también nos dice en otras lenguas. Podrían ser lenguas espirituales que el Señor nos puede dar. Esas lenguas no es algo que nos inventamos, sino es un lenguaje espiritual que no proviene de la mente, sino que viene del Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Esas lenguas sirven para que nosotros oremos y que intercedamos cuando no tenemos palabras racionales para hacerlo. Como dice Pablo, así pedimos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos o la voluntad humana, hermanos. Ahí vemos, ¿verdad? Que se puede hablar un poquito más adelante en la otra clase. Vamos a explicar, ¿verdad? Cada uno de los dones, porque sabemos, pues, el don de lenguas, ¿verdad? Entonces nos dice que en los apóstoles y en general en la comunidad primitiva, esa venida del Espíritu Santo a ellos tuvo un especial carácter de plenitud. Ahí donde dice, ¿verdad? O sea, lo pleno, pues. La expresión que vemos en la Biblia es, y fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos.
es también el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros y que quiere realizar en nuestras almas su obra maestra, que es Jesús. Como les decía al principio de la clase, hermanos, el mismo Espíritu que estuvo en los profetas, que estuvo con Jesús, con los apóstoles, ese es el mismo. Es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Es el que santifica. Y la santificación consiste en que lleguemos a tener los mismos sentimientos de Cristo, en que nos transformemos en Cristo. Podemos pedirlo, hermanos, porque nos dice que todos estamos llamados, ¿verdad?, a la santidad. Imagínense si nosotros pedimos, le pedimos al Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él. Claro que nosotros vamos a tener esos sentimientos. No vamos a ser como Él, pero pues queremos parecernos a Él, ¿verdad? A Cristo. Como nos decían ahora en Mujeres de Fe, debemos, hermanos, oler a Cristo nosotros. Nos dice que para realizar esto, el Espíritu Santo tiene esos mismos instrumentos que reposaban sobre Cristo, o sea, los dones del Espíritu Santo. Tenemos que hacer notar algunas diferencias básicas entre estos dones y los dones generalmente llamados carismas, como profecía, lenguas, etcétera, que es a los que generalmente nos referimos en nuestra renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver como número 1 nos dice que los carismas no son serial de santidad y ni siquiera de estar en gracia, sino que pueden darse en personas en pecado, como en Caifás. Si podemos leer, por favor, Juan 11, 49, 50. Amén. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Palabra de Dios. Te alabamos, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Allí vemos, ¿verdad, hermanos? Que, o sea, los carismas se le pueden dar a cualquier persona, incluso una persona que está en pecado, que personas que recién van llegando a la iglesia, que empiezan en el caminar, porque los carismas se dan para que se cumpla, ¿verdad? Lo que Dios quiere que se cumpla. Nos dice, en cambio, el desarrollo de los dones en una persona sí supone un crecimiento espiritual. Esa es la diferencia entre el don y el carisma. Claro está que lo frecuente es que también los carismas los otorgue Dios a personas unidas a Él. O sea, los carismas Dios los puede dar a quien Él quiera, como Él quiera, para que se cumpla, ¿verdad? Su voluntad. Además, al servir las personas de instrumentos para que pase a través de ellas el poder de Dios, algo bueno debe de quedar en ellas, pero no es así necesariamente. Como Dios, ¿verdad? Si usa, aquí dice, ¿verdad? Las personas, si las usa como instrumentos, puede ser que en ese momento quede algo bueno en ellos. Pero nos dice aquí que no es así necesariamente, puede pasar o no puede pasar, que quede algo bueno en ellas. Como número 2 nos dice, no todas las personas tienen todos los dones, los carismas necesarios para el crecimiento y edificación de la iglesia. No todas las personas, dice, ¿verdad? Nos dice que en cambio
estos de que hablamos ahora son regalos de Dios que a todos se nos dan desde nuestro bautismo, aunque debemos hacerlos crecer. Sabemos, ¿verdad?, que los dones, al momento en que nosotros somos bautizados, hermanos, ahí ya se nos da ese regalo. Pero también dice que los tenemos que hacerlos crecer, porque son como semillas que brotan y florecen cuando nos esforzamos en ello. Es decir, pues que los tenemos que ejercitar, ¿verdad? Esos dones si no queremos que se nos vayan, porque si no los ejercitamos, esos dones se nos van a ir yendo, hermano. Los tenemos que poner al servicio de la comunidad. No nos podemos quedar con esos dones. Me gustó mucho eso también que compartieron ahora en las citas bíblicas, donde dice que no lo que recibimos lo vamos a retener, sino que si recibimos algo es porque lo tenemos que dar nosotros. Y así son los dones. También nos dice, pero el gran teólogo Santo Tomás de Aquino dice que sin ellos no podríamos salvarnos. Fíjense. No hay salvación, ¿verdad? Sin los dones. No podríamos salvarnos, dice, porque son los instrumentos, ¿verdad?, que se nos dan. Dice que en nuestro bautismo recibimos todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. En el bautismo, hermanos, nosotros recibimos la fe, recibimos la vida divina, que es cumplir la voluntad de Él, ¿verdad? También ahí recibimos, como mirábamos, los dones del Espíritu Santo. Recibimos las virtudes teologales, que vienen siendo la fe, la esperanza y la caridad. Nos hacemos hijos de la iglesia. Y también recibimos una filiación divina que me hace hijo de Dios. También ahí, hermanos, nosotros participamos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Todos esos, hermanos, todos esos regalos nosotros recibimos cuando somos bautizados. Sabemos, ¿verdad?, que cuando somos bautizados, pues nos incorporamos, ¿verdad?, nosotros a nuestra iglesia. Y aparte se nos dan todos estos regalos. Nos dice aquí que al mismo tiempo que los dones, recibimos las virtudes, que son como nuestros instrumentos de trabajo para que después crezcan los dones. Cuando las practicamos y luchamos contra nuestros defectos, el Espíritu Santo se va haciendo cada vez más sensible en nosotros por medio de los dones, hasta llegar a ser guiados casi totalmente por ellos. Fíjense. Claro, ¿verdad? Como les decía, tenemos que luchar, tenemos que ejercitar, les decía un poquito atrás, los dones, ¿verdad? Y conforme nosotros los vayamos practicando, nuestros defectos, dice que se van a ir haciendo cada vez más sensibles en nosotros. Y aquí nos da un ejemplo, dice, practicando pequeños actos de humildad, como aceptar que nos ignoren o no nos entiendan. Ese es un acto de humildad, ¿verdad? Prepararnos a actos de humildad cada vez más grandes, hermanos. Como se atribuye el mérito de acciones en las cuales hemos puesto todo nuestro empeño a otras personas que tal vez poco o nada han hecho, y dar la gloria a Dios por ello.
si sabemos, ¿verdad? Que nosotros nos hemos esforzado y no recibimos, pues, ningún reconocimiento, no le hace, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener nosotros esa humildad porque nosotros no trabajamos para ser reconocidos, ¿verdad, hermanos? Sabemos que todo lo que nosotros hacemos es para honra y gloria de Dios y todo tiene que ser, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. Todo lo que nosotros hagamos. Nos dice, por medio de estos actos de humildad heroica, permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros con el don de temor de Dios. Como les dije, en la próxima clase vamos a ir a explicar cada uno de estos dones. Por eso, aunque es el Espíritu Santo el dueño absoluto de sus dones, podemos nosotros esforzarnos en desarrollarlos por los siguientes medios. Son estos medios que nosotros los vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, haciendo crecer en nosotros la caridad, es decir, amando a todos cada vez más. Así nosotros hacemos crecer la caridad, hermanos, cuando nosotros amamos más y más. También como número 2, practicando y desarrollando las otras virtudes. Las virtudes que nos unen a Dios, o sea, las teologales, son la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las virtudes teologales. Las virtudes morales o cardenales son aquellas como son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y nos dice que son llamadas así, porque en ellas, como la brújula, siempre encontramos el buen camino, hermano. Nosotros. ¿Y en qué consiste la prudencia? En pensar cuidadosamente lo que debemos hacer o decir en cada situación de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, cuando decimos, ay, qué prudente es esta persona? Como también hemos escuchado decir, ay, cuánta imprudencia tiene. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, que practicar esas virtudes morales. Para así nosotros pensar cuidadosamente lo que debemos hacer o decir en cada situación que se nos presente. La justicia, que es dar a cada uno lo suyo en todos los aspectos. Ser justos, ¿verdad? No querer, como dicen, ¿verdad? Así, agandallar nosotros lo más que podamos, no. En todos los aspectos nosotros tenemos que dar a cada uno lo suyo. En lo espiritual también, hermano. En todo, en todo. La fortaleza nos dice que es tener fuerza ante las contrariedades de la vida. Eso es, hermanos, ante lo que se nos presente, ¿verdad? La templanza, que es usar lo que nos gusta en forma ordenada. Imagínense, me quedo así como, ay, qué maravilla poder nosotros tener, hermanos, esas virtudes. Y también de las que hablábamos, ¿verdad? Las virtudes teologales también, la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes hacen que nuestros actos con nosotros mismos y con nuestros hermanos sean mejores, por supuesto, ¿verdad? Así va a ser, imagínense, si nosotros tenemos esas virtudes, claro.
Al practicar estas y otras virtudes como la humildad, confianza, sacrificio, pobreza, etcétera, preparamos el camino para que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de sus dones. Así que tenemos que ir preparando, hermanos, el camino. Ya sabemos qué ir haciendo para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Como número 3 tenemos siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. O sea, dejándonos guiar, ¿verdad? Por lo que el Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe. Deseándolos y pidiéndolos al Espíritu Santo. No conformarnos con lo que somos espiritualmente, sino ansiar mayor unión con Dios, mayor limpieza y pureza. Ser como faroles limpios en los que se refleje el Señor. Fíjense que cómo tenemos que, dice aquí, que no nos tenemos que conformar, sino que tenemos que ansiar nosotros esa unión con Dios. Y ser luz, hermanos, donde quiera que vayamos para nosotros, así reflejar al Señor. Dice, si los pedimos y quitamos los obstáculos, el Espíritu Santo nos dará con seguridad sus dones. Hay que pedirlos, ¿verdad, hermano? Hay que pedirlos nosotros. Y por supuesto, ir quitando, ¿verdad? Todo lo que no nos deja que nos lleguen esos obstáculos. Cada quien sabemos, ¿verdad? Cuáles son los obstáculos que tenemos. María ora y pide el Espíritu Santo a pesar de que ella ya estaba llena de él desde la Anunciación. Fíjense. María dice aquí que ora y que invoca, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y sabemos pues que el Espíritu Santo ya estaba en ella. Ahora imagínense nosotros, hermanos. También tenemos que pedirlo así como lo pidió María. El Espíritu de Dios con sus dones trabaja en nuestras facultades humanas, que son el entendimiento o la inteligencia, la voluntad y las facultades inferiores, la sensibilidad, el instinto, las tendencias. Lo más importante de estas facultades es el entendimiento, que nos permite conocer todas las cosas. Y por eso hay 4 dones que se iluminan o trabajan en esa facultad, que son los dones de la sabiduría, el entendimiento, ciencia y consejo. En nuestra voluntad actúa el don de piedad y en nuestras facultades interiores actúan los dones de fortaleza y temor de Dios. Cuando en nuestras vidas se han desarrollado ya los dones del Espíritu Santo, comenzamos a vivir las bendiciones que contienen las bienaventuranzas. Si podemos leer, por favor, Mateo 5, del 3 al 10. Amén. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos.
Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues Se cortó, Imelda. ¿se me cortó? Bueno, No oí al final yo. ay, perdón. En el 8. Sabes que está lloviendo y empieza mi internet, perdón. Ajá, yo en te el escuché 8. hasta el 8. Ok, se los leo otra vez. Bueno, voy a empezar al 7. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz, pues Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí vemos, ¿verdad, hermanos? Las bienaventuranzas. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son una serie de bendiciones. En ellas Jesús describe las características del seguidor ideal de Cristo y las bendiciones que recibirá tanto en la tierra como en el cielo. Fíjense, eso nos dice Jesús con las bienaventuranzas, como nos dice aquí, que son ya en esta vida como un anticipo de la felicidad eterna. En el cuadro adjunto tenemos expuesto y representado nuestro mundo espiritual que debemos comprender cada vez más para poder conocer mejor la obra del Espíritu Santo. Pues en ese cuadro nosotros se los vamos a mandar en la tarea. Ahí es donde viene explicado las facultades que vienen siendo pues el entendimiento, la voluntad y las facultades interiores. Ahí en ese cuadro también nos van a hablar de los dones, la sabiduría, el entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. En ese cuadro nosotros también vamos a ver las virtudes, la caridad y fe, la teología y fe, la prudencia. Ahí vamos a ir viendo, hermanos. Ahí se los van a mandar. También ahí vamos a ver los vicios, las bienaventuranzas, cómo nos va llevando una cosa a la otra, ¿verdad? Por ejemplo, el don de sabiduría nos dice que juzga las cosas divinas. La virtud viene siendo caridad y fe. El vicio viene siendo necedad espiritual, facultad, estupidez voluntaria, lujuria e ira. La bienaventurancia sería: los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Así vamos a ir viendo, ¿verdad? En la tabla que se les dé a ustedes, ahí van a ir viendo, van a entender pues mejor, ¿verdad? Nos dice que en la próxima clase vamos a ver uno por uno los 7 dones con las virtudes relacionadas y con ellos las bienaventuranzas a que dan origen. En los dones hay una especie de escala por sus diferentes grados de perfección, que comienza con el don de temor de Dios y termina en lo más alto con el de sabiduría, el más excelente de todos. Y en ese orden iremos explicándolos. No queremos decir con esto que estos 7 dones sean los únicos que reposaban sobre Cristo y que estén en nosotros,
sino que son los que se mencionan en Isaías y a los que Santo Tomás y la mayoría de los teólogos hacen referencia. En realidad, los dones no podrían enumerarse porque Jesús estaba lleno de ellos y al vivir en nosotros nos los comunica. Entonces, hermanos, pues con esto, hermanos, se termina la clase número 6 y como decía, ¿verdad? El padre Raúl, no se pierdan el próximo y emocionante capítulo, ¿verdad? Que para la próxima clase, Dios mediante, pues ahí vamos a explicar cada uno de estos 7 dones. Muchas gracias y que tengan buenas noches, hermanos. Sí, bueno.